de que como era un poco largo, pero no solamente eso, pero yo vi una confusión todavía con el tema de triangulitos en triple junctions. Entonces lo que pienso es que podemos hacer un quiz de recuperación solo sobre ese tema para que se recuerden. ¿Okay? Porque eso es algo que también lleva mucha práctica y uno entre más problemas hace, más que va a ser automático y rápido. Y lo que veo es que en una situación de examen los paró un poco y tenían, o sea, intentaron hacer triángulos rectos solamente, o que tenían el borde en el ángulo opuesto, o no sabían dónde poner los bordes. Pasaron varias cosas. Entonces, si quieren, podemos hacer un quiz de bordes y triple junctions en algún momento. Lo que puedo hacer es enviarlo en un anuncio a su correo para que todos sepan, porque yo lo que veo es que son la mitad de ustedes aquí hoy. ¿Listo? Para tener en cuenta. Ok. Yo quería recordarles un poco en dónde íbamos, porque ya tuvimos un receso y un examen y ya de pronto se pierde un poco la vista, ¿sí? Nosotros básicamente tratamos la Tierra como una cebolla y empezamos arriba con las placas y luego empezamos a poner fuerzas y cosas verticales y llegamos a unas definiciones de la litosfera. ¿Okay? La pregunta sobre el espesor de la litosfera, yo creo, ojalá todos tuvieran la respuesta correcta ahí. Recuerde que primero definimos placas elásticas y unas ecuaciones que dicen cómo van a plegar si le pongo cosas. Y las cosas pueden ser islas, pueden ser intrusiones, pueden ser cascos de hielo, y cada vez el resultado es plegamiento de la corteza, pero la forma de eso tiene una ecuación que tiene que ver con el espesor. Entonces luego hablamos de que yo puedo hacer una observación del plegamiento y calcular ese espesor, si asumo que es una placa elástica. Ustedes saben que obviamente la historia es más complicada. Yo tengo capas de sedimentos, yo tengo diferentes unidades de roca. Cada uno de pronto tiene diferentes Young's módulos, a veces tiene fracturas, o sea, nunca va a ser tan bonito como ese modelo, pero da una muy buena aproximación sobre qué parte de la capa exterior de la Tierra realmente es elástico. ¿Okay? Cuando hablamos de temperatura, fue como completamente otro tema, pero resulta algo interesante que fue, si yo tengo roca caliente del manto y lo enfrío desde arriba, yo puedo predecir lo que se llama un boundary layer, una capa así, que va a ser fría y que luego todo abajo queda caliente porque según la ecuación de calor, yo puedo tener una transición muy fuerte entre frío y caliente porque no es lineal, ¿sí? Entonces, 90% del cambio de temperatura entre la superficie y el fondo del manto pasa en esa borde chiquita. Lo que pasa es que ese borde va creciendo con el tiempo porque ustedes saben que conduce calor, yo voy a ampliar la influencia de ese borde frío y tengo perfiles para la litosfera. Interesantemente, eso empata muy bien con la definición elástica, pero no es la misma definición. Lo que pasa es que son dos conceptos físicos muy diferentes. La cosa que parece improbable y que se acercan uno del otro, esas definiciones, tiene que ver con que la temperatura influye en el comportamiento mecánico, ¿sí? Entonces, básicamente estoy diciendo, si yo enfrío roca del manto, se vuelve elástico, y si se vuelve elástico, entonces su espesor es básicamente lo mismo si estamos hablando de la textura o si estamos hablando de temperatura, aunque no es el mismo concepto físico. Entonces, esa relación viene de la reología de las rocas, que vamos a hablar en más detalle, sobre todo la relación entre temperatura y comportamiento, la relación entre presión y comportamiento y obviamente con composición y comportamiento. Eso lo vamos a tratar después. ¿Okay? Pero eso es un vínculo entre el concepto elástico que tenemos de la litosfera y el concepto térmico que tenemos de la litosfera. ¿Sí? Y la razón por las subsidencias también esa contracción térmica. ¿Sí? Digamos, el modelo elástico de la litosfera no explica de ninguna forma por qué tenemos batimetría como este, por ejemplo. Eso es algo
térmico. Pero si pongo una isla ahí, yo voy a ver pleguamiento de algo de ese espesor sin saber por qué es así de espeso. Entonces, el aporte de también ese modelo térmico es que nos explica un poco esas placas tectónicas, por qué tienen las espesores que tienen. ¿Sí? Cuando hablamos de arcos de hielo, teníamos un espesor dado por algo y no lo pensamos. Ahora sí lo pensamos. Quiero ir un poco más profundo ahora. Ustedes tenían que también contestar la pregunta sobre si el modelo térmico cuadra con mediciones en el mar, ¿cierto? ¿Y qué contestaron? ¿Qué opinan? ¿Es igual? Hay uno que predice, o sea, el modelo predice más espesor de lo real o menos, por ejemplo. ¿O es igual? ¿Qué contestaron? ¿Recuerdan? ¿O están todavía traumatizados por ese examen? No se acuerdan. No recuerdo, pero ya estoy mirando. Ok. Yo les pregunté eso porque habíamos hablado de eso en clase, pero va a ser una buena introducción del tema de convección. Okay. Recuerden los perfiles del fondo del mar, donde empezamos con algo que parece así, o sea, calculamos batimetría, espesor, y utilizando isostasia llegamos a la profundidad del océano. Pero cuando hacemos mediciones reales, eso eventualmente se aplana y el espesor llega a ser más o menos constante más allá de cierto punto. Entonces, ahí hay algo que interfiere con nuestro modelo, porque la Tierra no es un medio espacio infinito, es una cosa redonda con complejidades. Entonces, el modelo tiene un límite y más allá hay otra cosa influyendo en la espesor de la litosfera. ¿Ustedes recuerdan que hablamos de eso y recuerden cuál es esa influencia? Digamos, según el modelo térmico, esta cosa debería seguir engrosando y engrosando hasta que pueda, o sea, hasta la subducción, ¿sí? Y la batimetría debería aumentar y aumentar, aumentar, hasta que uno llega al borde. Entonces, ¿qué es lo que interfiere con eso? ¿En qué sentido la Tierra no cumple con la asunción de un medio espacio infinito? La convección. La convección. Gracias, Laura. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo un fluido estagnante que está simplemente enfriando. En la litosfera básicamente es así, y la capa superior hace así, porque yo tengo algo caliente aquí y agua fría encima. Pero si yo tengo algo debajo haciendo eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy mezclando y renovando roca aquí. Entonces ya no va a poder enfriar hacia abajo así nomás, porque cada vez que intento, pues vuelve a subir material caliente. Entonces, cierto punto es como tener un borde caliente a mi problema que se mantiene en una temperatura caliente y ya no permite más enfriamiento. ¿Sí? Entonces, es como llegar a un punto donde voy a aplicar una condición de borde adicional con una temperatura más o menos constante al base, y entonces ya termina el engrosamiento de la litosfera. Entonces vamos a hablar un poco de qué espesor, a qué espesor va a pasar eso. Y por qué no, si yo tengo una sala de convección, ¿por qué no simplemente llega, toca la superficie? O sea, ¿por qué no veo esto en el fondo del mar como las celdas de convección si no tengo esa capa de litosfera? ¿Y por qué hay un espesor particular donde convierte entre esa cosa conductiva y la cosa convectiva? ¿Por qué hay un espesor allá? ¿Sí? Eso también tiene sus razones que podemos mirar en las ecuaciones, porque ahora depende de básicamente el número de Rayleigh, ¿sí? Los parámetros de convección. Si yo tuviera agua haciendo convección, me permite enfriar un cierto espesor de agua arriba que no es tocado por el hervimiento, o qué pasa con el caso de agua. Yo pongo, no sé, una olla, lo caliento aquí,
¿Hay una capa fría siempre encima del agua o pasa otra cosa? No entendí la situación, ¿cómo fue? Es que si yo pongo a hervir agua, ¿sí? Entonces eso es mi modelo de manto. Yo lo caliento de abajo y el aire está fría. Entonces la pregunta es, cuando empieza la convección, ¿va a dejar una capita como es la litosfera ya como fría y solo va a hacer convección abajo o va a llegar hasta la superficie? Si yo voy a hervir agua y meter el dedo, ¿va a ser frío allí o arriba o caliente? No, pues debería llegar hasta la superficie. Sí, es que me voy a quemar. Y me voy a quemar porque la convección es muy vigorosa, hay poca viscosidad, entonces se mezcla todo y al mezclarlo lo que estoy haciendo es advección de calor. Entonces, por mucho que quiero enfriar la superficie por el aire, cada vez que empiezo, pues eso va para abajo, se recalienta y sube otra cosa caliente y nunca lo puedo enfriar. La tierra es diferente porque es muy, muy, muy viscoso. Entonces permite esa formación de como un área donde la convección no puede llegar. Y eso es otro tipo de boundary layer que llamamos convective boundary layer. Y su espesor depende de varias cosas, pero muy fuertemente sobre la viscosidad, ¿sí? Entonces yo creo que si ustedes intentan calentar algo muy viscoso, pueden hasta meter el dedo arriba y va a ser como fresquito, porque nunca voy a llegar a mezclar esa capa por la viscosidad. Imagínate las fuerzas de CGI para hacer la piel caliente, fría, hacer movimiento relativo con lo que hay abajo cuando está muy fría, ¿sí? Entonces esa es la idea, la convección interfiere un poco con nuestro modelo y más allá de cierta distancia del dorsal necesito tener en cuenta el borde convectivo más no conductivo. Okay. Eso es mucha explicación por una observación de pronto no han pensado mucho, pero cuando uno mira en la batimetría del mar es más o menos eso, pero uno ve ese aplanamiento y los slabs de subducción tienen entonces espesores más o menos constantes, no van más y más espeso con el slab. Ustedes ven esos modelos y que es como casi la misma ancho, espesor. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora sí quiero hablar de la convección un poco más detallado. Y eso es donde voy a pedir que participen un poco. Ay, no me deja ver lo que quiero. Ok. Vamos al inicio. Ok, entonces la idea es entender cómo funciona más o menos la convección y cómo va la temperatura ahí, porque recuerden que ustedes hicieron un ejercicio de que si yo extendiera, qué pena el ruido, si yo extendiera la conducción, el perfil de conducción o la gradiente geotermal de la corteza y manto y litosfera hasta el núcleo, tendríamos, no me acuerdo qué calcularon, como 15.000 grados. Sí, es que eso es súper fastidioso y suena constantemente. Qué pena. Yo reviso si... No es nada importante. Después de clase, solo que no quiero que suene. Gracias. Ok, entonces, esa pendiente, y si lo extendiera, yo creo que fueron como, no sé, 10.000 grados al fondo del manto, y claramente no pasa eso. Entonces, miramos por qué pasa esta cosa. Ustedes han estudiado algo de termodinámica, ¿cierto? Un poco. Un poco, ok. Entonces, ¿vieron esas ecuaciones entre las relaciones entre entropía, presión, temperatura y eso? ¿En algún momento? En algún momento, En algún efectivamente. momento.
Bueno, yo no voy a enfatizar de eso demasiado y sobre todo no la teoría, pero hay que entender un poco porque el manto es como es. Uno si mezcla, o sea, el ejemplo de agua otra vez. Si yo caliento el agua, lo que voy a tener es una convección rápida que mezcla el agua y voy a tener básicamente la misma temperatura. Si yo me sirvo un cafecito, no es que voy a tener unas partes más frías que otras, mezclado bien. Lo que pasa es que el agua es incompresible, ¿cierto? Las rocas son muy compresibles comparado con el agua. ¿Qué significa compresible? Yo puedo deformar y cambiar el volumen de eso con presión. Entonces, ustedes no sé si han visto esos experimentos que hacen con barcos. Cuando ellos en el Ocean Drilling Project, por ejemplo, tengo una amiga que viajaba en esos barcos y siempre les gustaba mandar al fondo del mar una copita de icopor, porque uno manda la copita y vuelve así. Y eso es entretenimiento, pero ilustra algo importante. Obviamente, en el fondo del mar la presión es muy alta. Si uno imagina eso en el fondo del manto, que es a 3.000 kilómetros de profundidad y además es roca densa de 3.000 y no de 1 kilogramo por metro cúbico, por 3.000, no 1.000. La presión va a ser espantosa. Entonces, en lugar de pensar en copitos, pensamos en esa roca que está al fondo del manto, ¿sí? Eso se comprime. Entonces, lo primero que empiezo a pensar es que entonces el perfil de densidad desde la superficie de la Tierra hasta el manto debería variar, ¿cierto? Entonces miramos, esos son los datos. Los datos vienen de velocidades sísmicas. Ustedes saben, si aumento la densidad, yo voy a aumentar la velocidad sísmica y entonces yo puedo medir eso cuando hay terremotos, ¿okay? Mira con cuidado esto. Déjame ver si lo puedo ver. Entonces aquí lo que tenemos es la superficie a la izquierda, es un poco del revés de lo que pensamos. Y la profundidad a 1.000 kilómetros de profundidad a la derecha. Si la velocidad es el eje Y, lo que pasa es que las velocidades sísmicas aumentan con profundidad, que es lo que esperamos si la roca es compresible, ¿cierto? ¿De dónde vienen los saltos? ¿Por qué no es lisa la curva? ¿Eso es algo que aprendieron en sísmica, por ejemplo? Eso debe ser por las discontinuidades. Ay, qué pena, Cristian, te asalté. Así, tranquilo. Pero eso debe ser ¿Qué iba a decir? por las discontinuidades de la Tierra. Por ejemplo, ahí sale el mojo. Ok, Juan Pablo, entonces, Las fronteras físicas. ¿sabes qué? Las fronteras físicas, por decirlo así. Sí, fronteras físicas, eso es muy buena forma de ponerlo, porque hay algo allá que cambia físicamente en ese lugar, y ese algo, ¿qué precisamente puede ser? Porque hay un salto de densidad, donde uno sale a esa altura, uno pone, no sé, 1 metro más y ya estamos a otra densidad. Y ten en cuenta que el manto está mezclando, entonces no son como simplemente heterogeneidades, porque sí, ¿eso qué es? Mire lo de 410 y 660, eso seguramente lo aprendieron en sísmica. ¿Hace cuánto vieron sísmica o lo están haciendo ahora? Aún, pero ¿cuál es la que decías? Dime. ¿Cuál es la que decías específicamente? Lo de 410 y lo de 660. ¿O eso no lo han visto? No, sí, seguramente lo vimos. Estoy casi seguro. Pero Pero hace rato. ¿No era lo del olivino? No puede ser lo del olivino. Es que no me acuerdo. ¿Olivino? Como el cambio de fase. Cambio de fase, ok. ¿Ustedes sí lo vieron de pronto en petrología? O sea, debería verlo de pronto en petrología y de pronto en sísmica. Pero en alguna manera deberían haberlo visto. Pero entonces si dice cambio de fase. ¿El olivino a qué cambia? A espinela. Ah, bien. Ok, entonces ¿en qué curso vieron eso?
La verdad, en el libro, profe, hace muy poquito. Ok. Entonces, seguramente lo vimos, pero no me acuerdo, no me acordaba de eso por esas materias. Ok, entonces hay demasiado tiempo que pasa entre materias y se les pierden cositas, ¿cierto? Ok. Pues seguramente en sísmica en algún momento, si estaban hablando de sismología global, la estructura interna de la Tierra tiene unas características interesantes y uno puede asumir sus causas, pero también uno puede hacer experimentos de laboratorio que confirman esas especulaciones, porque en fin, nunca vamos a ver el interior de la Tierra. Y sí, lo que pasa es que si yo pongo olivino a muy alta presión, no es que simplemente se comprime, que va a comprimir más y más y más y más con profundidad, pero en algún momento cambia a otra cosa, ¿sí? Entonces los minerales en algún momento no aguantan su configuración actual y van a cambiar. Y esa configuración puede tener una densidad muy distinta. Entonces eso es lo que pasa. Pasa a varias profundidades. El moho, interesantemente, ver el salto grande que viene entre corteza y manto, eso sí es más de composición, ¿sí? O sea, la densidad de granito es muy diferente a la densidad de todo lo que hay abajo, básicamente. Yo llego al moho y hay un salto entre de pronto 2.7, 2.8 y 3.3 en la densidad. Pero eso es un borde química, a diferencia de lo que mencionó Cristian, de bordes físicas dentro del manto. Y la diferencia no es exactamente el comportamiento mecánico, porque esa cosa sigue siendo un sólido que fluye, pero lo que sí hay saltos es la densidad. Entonces tiene que tener un proceso que produce ese salto en el mismo lugar y no simplemente tener un aumento de presión con profundidad. Entonces, tener en cuenta eso. Eso no es simplemente una curiosidad en sí mismo, sino también tiene implicaciones por el estilo de convección que la Tierra puede tener. ¿Okay? Y eso en su turno tiene implicaciones por la dinámica y las observaciones en la superficie, por los procesos profundos que influyen en la superficie. Entonces, si uno entiende eso, uno puede entender mejor por qué hay cosas raras pasando en la superficie como super swells, ¿sí? Los levantamientos a gran escala que vemos que no tiene causa superficial que vemos, o los hundimientos, ¿sí? El hecho que el geoide va un poco así, eso tiene que ver con dinámica profunda. Entonces, nos interesa saber cómo exactamente funciona la convección para saber qué dinámica es posible. ¿Okay? Entonces, volvimos al tema de compresión. Hace muchos años ustedes seguramente encontraron la palabra adiabático o adiabatos. No sé cómo decir eso en español. En inglés, adiabat. Yo sí tengo diferentes ecuaciones termodinámicas dependiendo de qué es constante, ¿sí? O sea, si miramos gas a nivel colegio y ustedes ven el PV equals nRT, yo estoy haciendo afirmaciones sobre cómo cambia la temperatura si comprimo y cómo cambia el volumen si lo caliento y todas esas cosas, ¿sí? En la termodinámica tenemos que tener en cuenta la condición del ambiente y hay sistemas abiertos y hay sistemas cerrados. ¿Sí? Y si yo puedo compartir material y calor con mis alrededores, yo puedo tener una muy diferente física que tener un sistema cerrado. En el caso del manto, es interesante porque parece que dentro de toda la roca del manto hay intercambio de calor, o sea, se pone, hay movimiento, entonces debería ser más o menos abierta, pero resulta que no, porque hay movimiento. Recuerden el número que me dice qué es más rápido, la conducción o la advección de material. Hay un número no dimensional. El de Reynolds, creo que era. Algo así. ¿Reynolds o Rayleigh? No, Rayleigh. Rayleigh. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo conducción pasando muy rápido, pues el calor se mueve por conducción. Entonces, si tengo una roca caliente, muy fácilmente se dispersa a los alrededores y calienta sus alrededores y equilibra esas variaciones en densidad. Si al contrario estoy moviendo rápido, ese no tiene tiempo de radiar calor a sus alrededores, entonces no hay intercambio
de energía. ¿Okay? Entonces, no es que realmente no hay, estamos asumiendo que es adiabático porque estamos diciendo, mira, el movimiento de eso no permite que transmita calor en su lugar en el momento porque muy rápido cambia de lugar. Entonces, puedo ignorar el intercambio de energía entre un paquete de roca particular y su vecino. ¿Okay? Entonces, si miro, imagínate que estoy llevando un cubo de roca desde la superficie de la Tierra hacia el manto, con una buena velocidad, digamos muy rápido, 10 centímetros al año. ¿Qué va a pasar? Yo estoy aumentando y aumentando la presión, entonces mi roca vuelve más chiquita. ¿Sí? Y yo asumiendo que no está perdiendo calor a sus alrededores o recibiendo más calor de sus alrededores, está simplemente hundiéndose y haciendo eso. Yo lo puedo modelar como con un objeto aquí que aplasto sin tener en cuenta el movimiento. ¿Okay? Eso se llama compresión adiabática, porque estoy asumiendo que yo puedo tratarlo como un coso aislado de sus alrededores. Si hago eso, ¿qué pasa con la temperatura? Si comprimo un gas, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta, sí. Entonces lo que pasa es que en el manto, a pesar de esa mezcla y mezcla y mezcla que debería equilibrar por completo todas las temperaturas, tenemos un aumento leve, o sea, menos fuerte, pero sí hay un aumento de la temperatura entre la superficie en el asfenosphere y el core mantle boundary. ¿Okay? Pero no es por conducción, sino por compresión adiabática. ¿Listo? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, por eso uno tiene esa curva de temperatura con profundidad que tiene una pendiente todo como si digamos, fuerte, por decirlo así, que aumenta rápido y en algún momento hace eso. Este punto allá, uno lo puede ver a más o menos 200 kilómetros acaba la conducción por completo. Si uno piensa en los continentes, por ejemplo, que pues, tienes, no sé, 70, 80 metros de roca continental, más una litosfera fría, vieja, lejos de un ridge de, no sé, 130 kilómetros, a más o menos 200 kilómetros voy a tener ese cambio abrupto en el comportamiento térmico. ¿Okay? Y en lugar de tener conducción, yo voy a tener compresión adiabática de ahí hacia abajo. ¿Okay? Ahora, matemáticas. Ok, listo. Ustedes estaban trabajando con fluidos que se asumían que eran incompresibles, estamos hablando de flujo en canales, estamos hablando de presiones que no varían mucho, aparte de una pequeña gradiente que produce flujo. Entonces, no me tenía que preocupar tanto por la compresión. Y yo, de hecho, hice la asunción bastante atrevida de decir que no es compresible. Pero en el manto sí tengo que tener eso en cuenta, porque importa mucho la compresión en entender la temperatura y densidad. No sé si ustedes han visto la definición de compresibilidad en rocas, si lo han visto de pronto mecánica o algo así. No, me temo que no. Ok, porque algo que sí vieron conmigo fue la expansión térmica, que yo tenía ese coeficiente alfa que dice, bueno, si lo caliento, algo se expande, si lo enfrío, se contrae. Esa compresibilidad adiabática es el cambio de volumen que produzco oprimiendo algo de forma adiabática. La otra forma de decir que algo es adiabático es decir que la entropía es constante. ¿Ustedes más o menos recuerden qué es la entropía? La medida de desorden. Exacto. ¿Cómo recuerden todas esas cosas, Laura? ¿Es que hace mucho que lo han visto o estás leyendo en el libro? No, ese sí me acordaba. Bueno, tienes muy buena memoria porque seguro que no han visto eso desde Física 2, ¿cierto? Ok, entonces lo que pasa es que el desorden, el nivel de desorden que es la entropía, básicamente aumenta entre más intercambio con
con más cosas, ¿sí? Si aumenta el sistema va a tener más desorden. Si mi cubito aquí puede interactuar con sus vecinos, yo puedo producir más desorden. Entonces, básicamente, el desorden de cualquier cosa aumente con el tiempo, pero si aíslo algo, yo puedo básicamente congelar el nivel de desorden guardando el mismo paquete y no dejar que sale o entre materiales, ni que sale y no entre calor. Entonces, si lo comprimo, yo guardo igual el desorden, simplemente aumento la densidad. ¿Okay? Entonces, cuando ves ese S en el bracket, eso en termodinámica siempre lo ponen como es la cosa que se mantiene constante. ¿Okay? Entonces, la variación de densidad con presión, asumiendo que la entropía es constante o que es adiabático, es la compresibilidad, ¿sí? La proporción de achicamiento, por decirlo así. Yo puedo solucionar esa ecuación, es una ecuación diferencial sencilla, y decir, bueno, entonces yo puedo ver cómo presión varía con, cómo la densidad varía con la presión, ¿sí? Exponencialmente. Entonces, si multiplico por 10 veces la presión, yo multiplico el ρ por exponente de 10. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la presión? Necesito saber, entonces, cómo calcular la presión con profundidad, pero ustedes ya lo saben, ¿sí? La gradiente de presión, si bajo dentro de un fluido, va con densidad por G, ¿cierto? MGH es la presión a profundidad H. Hay algo que estoy metiendo debajo del tapete ya sin mencionar, que es, pronto ya lo han visto, esta cosita. Cuando estamos hablando de piscinas, obviamente el G vamos a tratarlo como constante. Pero si estoy hablando de ir de la superficie de la Tierra y llegar al nivel de, no sé, 2.900 kilómetros de profundidad, ¿este G va a ser igual? No, No, es que va a variar. creo que va a ser más pequeño, creo. Debería ser más pequeño. Ustedes, si quieren, si les gusta ese tipo de cosa, yo no les voy a poner a hacerlo ahora, pero pueden calcular la variación del G con profundidad. Pero hay buena razón por no tener que pensar demasiado en cuánto cambia, por lo siguiente. Si veo mi huevo frito, que es la Tierra, y llego a esta profundidad, el núcleo tiene una densidad mucho, mucho mayor que la densidad del manto. Entonces, todavía el G aquí es apreciable, porque la mayoría de la masa de la Tierra se encuentra como concentrada aquí. Si ustedes quieren hacerle el cálculo, lo que toca hacer es pensar en cascos esféricos y integrar, teniendo en cuenta que hay, pues digamos, densidad 1 y densidad 2, y estimar cuánto varía el G desde aquí hasta aquí. Sí es diferente, pero no tan diferente como para superar los otros factores aquí. ¿Okay? Entonces voy por el momento a asumir que mi gradiente de presión es básicamente ρ por G. ¿Okay? Y que a la superficie llega a 0. Bueno, ¿qué hago? Me toca combinar esas dos ecuaciones. Ustedes lo pueden hacer, eso sí lo pueden hacer como ejercicio en la casa. Si yo veo P como función de Y, necesito poner la gravedad por mi expresión por eso, pero ves que tiene un P. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Yo tengo básicamente dos ecuaciones interrelacionadas y me toca solucionarlos para sacar cada uno en términos de los otros, básicamente cada uno en términos de Y en lugar de uno en términos del otro, ¿sí? Eso es un poco engorrosito para hacer en clase, inténtalo en la casa. Lo importante que quiero destacar ahora es que si yo ploteo esas funciones, ¿cómo se ven? Solo mirando presión con profundidad, ρ por G, pero ρ es una cosa que varía, que también aumenta con profundidad. Termino con algo logarítmico en el aumento de presión. Y para la densidad, lo que veo es que la densidad también
depende de la profundidad, ¿sí? Si yo hago una gráfica de eso, ¿cómo se ve? Y lo que pasa es que yo no voy a sacar esto, yo voy a sacar de pronto algo así. No sé. Ah, bueno, eso es la arroba aquí. De pronto voy a empezar así y tener algo así. Y lo que pasa es que bueno, eso no va a ser más grande. Va a ser como un poco abajito. Bueno, no puedo dibujar de forma bonita. Va a ser algo así. Y estos salticos, para entenderlos, es otra cosa que tenemos que poner encima, que es el tema de cambio de fase. ¿Listo? Pero entonces ustedes ya pueden calcular el perfil de presión con profundidad y la densidad con profundidad dentro de la Tierra, basado solamente en el concepto de compresión adiabático. ¿Listo? Si quiero calcular temperatura, necesito entender que cuánto varía la temperatura con presión. Como ya tengo mi curva de presión y ya tengo mi ecuación de presión, es simplemente ahora sustituir eso en una ecuación para temperatura. Pero ¿cuál es la temperatura? Yo tengo un problemita ya porque ya no es la de heat equation, no es por conducción. Necesito saber cuánto aumenta temperatura cuando lo aplasto, ¿sí? Entonces eso me da cuánto aumenta densidad por compresión. Necesito una ecuación parecida para la variación de temperatura con compresión, ¿sí? Y esas son las ecuaciones que de pronto hace 1000 años ustedes aprendieron en termodinámica, ¿sí? Hay algo que básicamente parece el chain rule en una trampa, pero funciona para termodinámica. Se llama, bueno, hay varios, pero Maxwell's Thermodynamic Relation me dice algo sobre el cambio de entropía con presión relacionado con el volumen con temperatura. Si ustedes despejan todo eso y lo simplifican, van a tener algo que es básicamente el PV = nRT, que ya aprenden también en química, que me dice, bueno, si lo comprimo, aumenta la temperatura, ¿sí? Si aumento el volumen, baja la presión y la temperatura, ¿sí? Entonces, si mira esa ecuación y todo varía con todo, lo que tengo es que fijar uno, y si, por ejemplo, tengo esto, que fijo entropía, porque es adiabático, eso es lo que quiero hallar, porque quiero saber con presión cuánto varía la temperatura. Pero yo hago esta cosa que es como un chain rule, ¿sí? Eso es igual que la derivada de temperatura con entropía, por derivada de entropía con presión, y para ese último yo tengo esa relación. Y eso de una vez lo relaciona con cambios de volumen con temperatura a presión constante. Entonces, si uno mira esa relación, uno toma esa derivada con constante de eso, uno empieza con eso arriba, deriva por esta cosa y mantiene este constante, ¿sí? Para que salga bien, uno luego pone esto encima, lo que faltaba abajo, y con esto constante, ¿sí? Entonces, como una cosa cíclico. No sé por qué lo llaman reciprocal theory, pero así funciona en termodinámica. Entonces, cada vez que necesito una cosa en términos de otro, necesito combinar las cosas que ya sé en sus derivadas para sacar el último. Y lo que nos faltaba en las ecuaciones de presión y eso era la temperatura. ¿Ok? Si yo veo esto, eso es exactamente lo que estudiamos en el tema de conducción. Y el cambio de densidad en la litosfera con temperatura, ¿cierto? El alfa me dice cuánto expande algo con aumento de temperatura o cuánto contrae algo con cambio de temperatura. Entonces, esta cosa ya me lo sé. ¿Okay? Ya es básicamente alfa por B. ¿Okay? La definición de calor específico, técnicamente, ustedes lo ven con valores particulares, pero técnicamente me dice cuánto cambia la entropía del sistema con un pequeño cambio de temperatura, manteniendo la presión constante. Eso es la definición técnicamente de specific heat. Okay. Entonces ahora simplemente uno organiza y sustituye hasta tener una expresión para esto, y lo que uno ve es que el cambio de temperatura con presión depende de la temperatura
digamos, al inicio, y la densidad. Y esos son factores que dependen del material, ¿sí? Entre la corteza y manto, digamos, esa cosa puede ser muy diferente. Pero esto es lo que varía con profundidad. ¿Qué voy a sacar entonces? Temperatura como función de profundidad, que es lo que quiero. ¿Okay? Entonces, básicamente utilizando esto, yo puedo sacar cómo varía temperatura con J con un sistema adiabático. Hago el mismo trampito donde calculo cambio de temperatura con presión por cambio de presión con profundidad que ya tengo y saco algo que ya me dice cómo varía. Resulta que lo bueno es que es básicamente constante. Eso significa que es una pendiente, es una línea recta, ¿sí? La gradiente de temperatura en el manto es constante. Depende de la temperatura inicial que podemos tomar aquí, que no varía mucho. Pues la fuerza de gravedad, obviamente, porque eso define cuánto comprime. La expansión térmica, porque eso se introdujo cuando estamos hablando de cómo cambia temperaturas con presiones también. ¿Recuerda esa parte? ¿Cuánto cambia el volumen con un cambio de temperatura? Entonces estoy hablando de que la temperatura varía, tengo que también tener en cuenta la expansión térmica. ¿Sí? Y tengo esa expresión. Si pongo unos parámetros típicos del manto, yo tengo este gradiente. ¿Recuerda cómo era en el continente y en la litosfera? Más o menos los valores. ¿Qué les di en el examen? Algo así, 30 grados por kilómetro. 100 veces menos pendiente. Es decir, si tengo un aumento de temperatura así, el manto va como así, prácticamente vertical, con una pequeña gradiente. ¿Sí? Como el tiempo que tenemos en clase es corto, yo creo que ustedes repasen un poco eso e intentan calcularse de una vez. Algunas cosas son definiciones, ¿sí? La definición de coeficiente de expansión térmica, que ya vimos un poco, básicamente cambio en volumen sobre volumen, pero lo ponemos en esta versión fancy donde estamos considerando solo expansión térmica sin considerar el cambio de presión. Calor específico, que también decimos, bueno, ¿cuánto cambia la entropía con temperatura guardando constante la presión? ¿Sí? Básicamente eso me dice, recuerdo cuando estábamos hablando de cuánta energía necesito poner en algo para cambiar su temperatura, la capacidad calorífica. Entre más grande, más energía necesito meterle para que aumente la temperatura. Básicamente eso es lo que me dice esa definición. Y simplemente es sustituyendo lo que hay que tener hasta tener temperatura con profundidad. ¿Listo? Yo no voy a poner esto en un examen para derivar. Es algo que de pronto los que quieren saber lo hacen en la casa y de pronto algo en la tarea puedo poner como ejemplo. Pero lo que es interesante ahora es que ya tenemos nuestra gradiente y no tiene que ver con conducción, ¿sí? Solo tiene que ver con compresión. ¿Okay? Como el manto está mezclando así, ahora lo que necesitamos pensar es cuál es el efecto de esos cambios de fase. ¿Okay? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hablaron de reacciones exotérmicas y endotérmicos? Tal vez petrología y eso. ¿Petrología? Ok. Tal vez. O si no, química 1. ¿Y eso fue que hace 2 años? Ok. Ojalá no 3. Ok. Sí, lo que pasa es que en geodinámica hay un poco de intersección con la física y química, porque uno puede hablar de convección como una cosa conceptual en la física, pero en fin, muchas cosas dependen de la química. ¿Okay? Yo no veo un borde claro entre la física y la química, y de hecho hay físico-químicas que estudian la física de la química, si quieren creerlo. Pero si yo hablo de reacciones químicas, eso significa que tengo que pensar en la química de las rocas del manto para entender un poco más sobre cómo esas presiones y densidades varían más allá de un fluido haciendo convección. ¿Okay?
Entonces, ¿qué pasa cuando el olivino se convierte en espinel? ¿Ustedes recuerdan? Si es exotérmico o endotérmico ese cambio de fase. Yo diría que es endotérmico. ¿Endotérmico? Sí, siguiendo, sí. ¿Y todos están de acuerdo? No lo hago para hacer cáscara, solo quiero ver como si todos lo han pensado, si se acuerdan de algo. No sabría decirlo. Ok, bueno. No es tan importante memorizar esos tipos de cosas. Si ustedes tienen que repasar petrología, hay que recordar entonces en petrología, supongo que ustedes aprenden algo sobre el mineral y cómo se transforma y por qué suelta calor o por qué absorbe calor. De pronto en geoquímica lo aprendieron, ¿sí? Hay configuraciones cristalinas que son más de baja energía que otras. Entonces, piénsalo así. Si yo tengo una configuración que en mis actuales condiciones requieren menos energía o que almacenan menos energía, que es otra forma de pensarlo, para cambiar a esta forma, ¿qué voy a hacer? Soltar energía. Y si necesito energía, meterle energía para llegar a esa nueva conformación, entonces va a ser endotérmica porque requiere que le meta energía, ¿sí? Entonces, un tipo de cambio suelta energía y otro tipo de cambio come energía, por decirlo así. Y los endotérmicos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar temperatura en mis alrededores para formar el cristal. Entonces, en general, ¿qué voy a hacer con mi mezcla? Digamos, yo tengo una sopa de minerales y yo formo una mineral que requiere una reacción endotérmica. Yo voy a enfriar un poco la mezcla. ¿Sí? Yo utilicé energía térmica para crear una estructura y la energía ya no es calor, sino otra cosa, ¿sí? Mantienen los enlaces de mi mineral. De lo contrario, cuando yo muevo a una configuración de más baja energía, la energía tiene que ir a algún lado y lo que hace es calentar los alrededores. Repaso eso porque eso tiene muchas implicaciones en qué pasa cuando uno tiene convección y llega roca a un borde donde va a pasar un cambio de fase. ¿Okay? El manto mueve mucho más rápido que la tasa de conducción de calor, pero si llega a una profundidad donde la presión es suficientemente alta que tiene que pasar por un cambio de fase, eso va a influir en el momento toda la temperatura de la roca alrededor. ¿Okay? Si cambio la temperatura, ¿qué pasa? Voy a cambiar la densidad. Entonces, hay ciertos tipos de reacción que pueden promover cruzar esa frontera y otros que pueden impedir que un material cruce esa frontera, ¿sí? Digamos, es muy difícil hacer el cambio de fase sin que se vuelva boyante la cosa, pues no va a cruzar. Si llega allá y se vuelve menos boyante porque cambia de fase, pues va a hundirse más. Entonces tenemos debates sobre modos de convección que más allá del aspect ratio de mi tierra y qué tan profundo comparado con larga y qué voy a hacer, la cuestión es si hay bordes dentro del manto donde el cambio de fase impide el paso de material o ayuda. Entonces yo puedo tener convección encima solamente de un borde u otro. De pronto la convección no baja más allá de 400 kilómetros. O de pronto sí pasa esa transición, pero no el siguiente. El debate sobre si hay 2 capas o 3 de convección o solo uno es un debate real porque eso es muy difícil de medir. ¿Okay? Si yo hago sismología, yo puedo ver estos saltos en densidad, yo puedo ver todo esto, el cambio de fase, pero no puedo ver el movimiento de los fluidos, eso es complicado. Recuerdo que en cualquier profundidad pues es parecido y no, o sea, si yo tengo una pluma mantélica, de pronto lo llego a ver algo en la sísmica, pero yo nunca voy a tener una imagen bonita de las celdas de convección en el centro de la Tierra. ¿Sí? Con la profundidad se vuelve más y más difícil de distinguir. ¿Okay? Entonces el debate de si pasa eso o el otro tipo de convección depende un poco
de qué pasa en esos bordes de fase y si el material va a pasar o no. Eso es algo que en algún momento hablaron en petrología o algo. O puede ser muy nuevo, eso no me sorprendería si es la primera vez que lo pienso. Para los que están interesados en modelar convección, uno lo puede hacer súper fancy. ¿Okay? La Tierra no es un slab, sino una cosa esférica. Entonces tengo que pensar en geometrías curvadas de convección, que es algo no pensamos. Cosas en 3D, o sea, la convección no es circular, entonces, ¿qué es? Son esferas que hacen en esta dimensión, ¿sí? Entonces uno tiene que pensarlo un poco. Si uno piensa en un ridge, el ridge puede ser un borde de 2 celdas de convección, pero en 3D, ¿sí? No un punto del círculo, sino un levantamiento por toda esa parte y apertura aquí y zonas de subducción así. ¿Okay? La viscosidad siempre le damos un valor, pero esa viscosidad técnicamente varía con temperatura y también con presión. La temperatura no me importa porque recuerde que en el manto la temperatura es casi que uniforme y varía muy poco, pero la presión no. La difusividad térmica, eso también puede ser un variable. Entonces uno puede poner en sus modelos bastantes cosas. Y ustedes como ya han hecho muchas ecuaciones diferenciales y eso saben que si cambio, por ejemplo, la condición de borde, yo cambio mi respuesta. Piensen nomás en los fluidos. Si yo tengo fluidos que pegan en las paredes, yo voy a tener un flujo así. Si dejo que desliza comparado con la pared, pues yo voy a tener un flujo así, ¿sí? Entonces, condición de borde, ¿qué hago con el manto? Pues yo puedo poner simplemente una tapa. Bueno, yo pongo mi sala de convección y ¡plac! Una litosfera encima. Listo. Y ahora hago mi modelo con una condición rígida aquí. ¿Esa es la mejor forma de hacerlo? Esa cosa puede plegar porque de pronto al dejarlo plegar me da otra respuesta. O no dejarlo rígido, sino dejar que la convección haga lo que quieras con condiciones libres de arriba. Entonces, uno cuando hace modelos del manto, uno puede tener esos conceptos claves, pero intentar imitar la Tierra con un modelo implica muchas cosas que hay que poner. Okay. Hay algo interesante, John, sobre las plumas, porque yo voy a desviar un poco antes de hablar del detalle y porque la próxima clase vuelvo a tocar el tema del cambio de fase porque voy a hablar en detalle qué pasa con un paquete de roca que llega a esas profundidades especiales. ¿Okay? Pero por el momento quiero hacer una diversión importante aquí para hablar de esa área de borde. ¿Okay? Yo ya les dije que este régimen, bueno, déjame ponerlo aquí. Esta parte donde está pasando conducción, de cierta forma se permite que pase eso porque esto no está involucrado en la mezcla de material que pasa con la convección. ¿Okay? Y yo lo que pasa es que sí, bueno, eso estamos confundiendo. Voy a volver a donde teníamos la convección. Okay. Bueno, no lo tengo. Si yo tengo una convección así, vamos a hacerlo en 2D. Si el borde del núcleo es así, y eso es muy, muy, muy viscoso, vamos a básicamente tener una condición de fijar el borde aquí. Y si ponemos una condición rígida arriba solo para jugar aquí, digamos que no voy a tener convección en la superficie lo pego. ¿Qué va a pasar cuando tengo esa celda de convección con un fluido muy, muy, muy viscoso? Recuerda que la tasa de flujo tiene que ver con la tasa de deformación de cizalla, o sea, strain rate en el fluido. Yo puedo tener, si intento aumentar mucho la velocidad dentro de esa parte que primero es más frío y segundo es cerca a un borde pegado así como fijo, yo voy a producir
strain rates muy grandes ahí y no va a poder pasar. O sea, si yo hago, recuerda mi cosa de si estoy en una piscina y quiero mover fluido muy viscoso, así como miel, yo puedo meter mi cucharita, bueno, yo lo hago horizontal, yo hago eso y es fácil. Si lo pongo en una cajita así y meto la cuchara e intento mezclar, para tener la misma velocidad necesito, o sea, yo voy a producir una fuerza cizalla enorme entre donde que tengo la cuchara y el borde. Hablamos de eso un poco en la discusión de channel flow. Entonces, para mí, tener este fluido moviendo con respecto a este y este moviendo con respecto a esto requiere un esfuerzo grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo meto la cuchara en mi miel y lo que se va a mezclar es la parte central. El borde va a tener una capa donde entre aquí y aquí sería demasiado fuerza requerida para hacer un movimiento relativa entre la pared y esta cosa, porque la fuerza de cizalla es enorme y necesitaría empujar más para que hacerlo. Si quiero empujarlo más, ¿qué hago? Aumento el Rayleigh number para que se haga más vigoroso, ¿sí? Yo puedo hacer eso aplicando una temperatura grande. Pongo mi miel en la estufa y hago eso. Pues ahora sí, lo que pasa es que voy a acercar muy cercanamente al borde de mi contenedor y voy a involucrar más de mi miel en la mezcla. Pero si es fría y intento... Yo tengo una capa. Esta capa es el boundary layer de convección. La próxima semana vamos a ponerle matemática, ahora no, solo quiero que ustedes tengan más o menos el concepto. Entre más viscoso o menos vigorosa la convección, más voy a solamente mezclar una parte central y los bordes van a ser gruesos. ¿Sí? Bajo la viscosidad o aumento la tasa de convección, yo voy a aumentar la parte del fluido involucrado en la convección. Entonces, luego vamos a ver matemáticamente cómo se calcula ese borde y resulta que en el caso de manto va a ser parecido al como el espesor máximo que tiene la litosfera oceanárica. ¿Okay? Y eso es lo que para mí es interesante porque eso va a salir de la matemática de convección. ¿Okay? Segundo tema, un poco de desviación, es el tema de plumes. Ustedes saben que ese tema de mantle plumes es un poco polémico porque no se pueden necesariamente observar. Hay indicadores que pueden estar allí, pero una de las gran cuestiones es qué causa eso. ¿Ustedes recuerdan el Stokes Flow? No sé si tengo mi pelota. Bueno, es un ejemplo extremo, no pelota de nada. Ok, mi pelota. Si esta cosa lo meto en un fluido, va a tener un flujo así, curvada, y eso tiene un nombre especial de Stokes Flow, con la ecuación de Motion Equation of Fluid, en este caso el Navier-Stokes que estamos hablando. Si yo tengo convección muy rápido, pero una parte de transición entre la superficie pegada y la parte conveccionando, eso es una capa de algo. Imagínense tener, como lo que digo en la miel, una mezcla muy vigorosa. Yo lo que estoy es empujando aquí cerca el borde de convección y yo puedo generar estabilidades aquí, ¿sí? Si yo veo el borde, digamos la litosfera, técnicamente yo puedo analizar la litosfera para ver si puede tener también convección, ¿sí? Una capa de algo, yo voy a utilizar eso. Eso es una parte interesante. Yo tengo, digamos, la litosfera. Aquí tengo agua fría, aquí tengo manto caliente. El manto caliente aquí es básicamente la misma temperatura de manto que casi hasta el núcleo tiene, o sea, es caliente. ¿Por qué no tengo una convección aquí? Pues primero yo tengo una capa más delgada, ¿sí? Como eso hay como también conducción aquí de arriba es muy frío aquí, pues se viene más tiesa, entonces es un poco más difícil de mezclar. Entonces es muy poco probable que hace convección. Pero si la convección aquí abajo es muy vigorosa, ¿qué va a pasar? Esta capa puede llegar a un momento donde la temperatura, la gradiente de temperatura entre el fondo y la superficie es suficiente para producir una convección ahí. ¿Okay?
Yo les puedo dar algo en la tarea sobre eso porque es interesante, pero básicamente es con un muy, muy alto número de Rayleigh, yo puedo producir convección dentro del borde. ¿Sí? Es una cosa teórica por el momento, pero ¿qué implicaciones tiene? Obviamente no tengo rollitos de convección aquí, pero sí tengo una instabilidad donde el fondo de la litosfera quiere hacer eso y una cosa quiere hundir y yo tengo unas cosas raras y yo puedo tener goteo de la litosfera. En los papers recientes lo llaman mantle dripping. Yo les puedo mostrar unos papers por Russ Pisklevitz que hace como convección del manto, pero alguna consecuencia que sale a veces que gotea parte de la litosfera, o delaminación es otro, porque ya estoy perturbando mi capa estable, donde pasa conducción se supone, pero cuando es muy gruesa, yo voy a empezar a tener delaminaciones, goteamientos y, en fin, plumas. Plumas, eso es como feather, ¿no? How do I say mantle plumes? ¿Plumas? ¿Se llama plumas también? En inglés. Okay. Es raro porque en inglés es plume and feather son muy diferentes palabras. Entonces me digo, okay, así que pluma y pluma. Bueno, ok. Eso viene, entonces, uno puede básicamente calcular el número de Rayleigh de mi borde. ¿Qué necesito saber que para calcular un Rayleigh number? El contraste de temperatura entre aquí y aquí, la dimensión, la viscosidad, y calculo mi Rayleigh number a ver si esa cosa, la litosfera misma, puede tener convección. Y resulta que ese debate no es porque pensamos que pasa mucho ahora, pero en el arqueo seguramente, porque la convección, hay muchos datos que sugieren que la convección era muy vigorosa y probablemente en ese entonces habían como un borde así que se volvía estable y a veces mezclaba, ¿sí? Entonces se llaman a veces mantle avalanches. Y la teoría es que pasa cada rato algo así, que a veces yo tengo una litosfera estable, convección, pero llega un momento donde el Rayleigh number aquí puede ser suficiente para voltear esta cosa. Y yo tengo plumas que bajan, lo mismo en el fondo aquí, donde también tengo, pero de revés, calentamiento aquí abajo, bueno, no exactamente, pero enfriamiento de aquí abajo aquí, ese es el otro lado de la celda de convección y puede volver estable y puede tener plumas que salen, ¿sí? Avalanchas hacia arriba. Entonces estos son modelos numéricos que básicamente ilustran qué pasa cuando se vuelve inestable el borde de mi convección y bajo una pluma o subo una pluma. ¿Sí? Se supone que si pasa eso, es una forma muy rápida de traer calor muy rápido o del fondo o frío bajando y que puede ser un componente fuerte de la transferencia de calor en la Tierra, ¿sí? Que no es simplemente mover cada vez esa voltea de convección, sino a veces tengo esto y luego una estabilidad que ¡prum!, me hunde toda esa parte fría. Y que eso es una forma muy eficiente de transferir calor. ¿Sí? Entonces, eso sale de modelos numéricos cuando yo pongo diferentes parámetros y puedo sacar plumas. Y una de las cosas que puede producir, si yo tengo algo que baja aquí, es un hundimiento, porque uno puede hacer una succión aquí. Yo estoy pegado a la litosfera, intento hundirme, ¿qué hago? La litosfera lo jala un poco y produce cuenca. O yo puedo tener la subida de la pluma y que produzco cosas como Hawaii. O si es muy grande, algo como el African Super Swell. ¿Sí? Entonces, este modelo produce cosas geológicas que se puede como empatir un poco con este modelo. Por eso es tan interesante el tema de plumas, porque realmente si existen, podemos explicar cosas como hotspots. Y el origen de plumas se puede explicar con modelos de inestabilidad de ese borde. ¿Okay? Entonces, la litosfera que parece todo dormido y viejito y eso, se supone que geológicamente en la historia hemos tenido momentos de avalanchas que salen de abajo o ese borde que se vuelve inestable y ¡prum!, bota una pluma. ¿Sí? ¿Ustedes tienen dudas sobre eso? ¿Hay alguien que quiera hacer su proyecto en plumas?
Hay que hacer un poco de lectura porque ese debate sobre plumas lleva unas décadas, pero la gente sigue modelando estas cosas. Hay modelos análogos y hay modelos numéricos que pueden ilustrar esas cosas. Sí. Bueno, no sé si quedaron muy cansados, aplastados, desconectados, o qué opinan. ¿Qué dudas tienen? Por ahora no mucho, pero toca revisarlo todo otra vez. Ok. Revíselo porque le vamos a hablar un poco de la matemática la próxima vez. Yo les debo una tarea y yo lo que quiero es que hagan algo de pronto sobre esa cosa del borde de la celda de convección para entender un poco ese límite que tiene el litosfera por naturaleza de la convección. De pronto algo sobre esas temperaturas y presiones con profundidad que nos explica, por ejemplo, por qué hay cambios de fase. Si ustedes hacen modelos de la corteza y hay exhumaciones o hundimientos, esto muchas veces tiene consecuencias por cambios de fase, ¿sí? Yo puedo tener la raíz cortical que se vuelve más denso por conversión en eclogita, y entonces ahora sí estoy cambiando mi raíz y puedo producir efectos dinámicos, y hay modelos sobre eso. Entonces es muy interesante incluir cambios de fase en modelos, cualquier de la corteza o del manto, porque cualquier cosa donde tengo una dimensión alta en Z, yo voy a tener que pensar en posibles cambios de fase y qué efectos producen cuando cambia mi densidad, ¿sí? Mi raíz cortical de la montaña, si yo tengo un cambio de fase al fondo, no va exactamente a imitar un iceberg. ¿Okay? Entonces, la parte con rocas es más interesante que con hielo por eso. ¿Sí? Y utilizamos el hielo siempre como el modelo de isostasia, pero la historia puede ser muy complicada cuando tengo montañas muy altas, cosa que la raíz cortical llegue a profundidades donde hay cambio de fase. Y eso también puede producir una delaminación. Si yo vuelvo mi raíz muy pesada, se puede despegar. ¿Y dónde va la montaña? ¿Sí? Entonces es interesante pensar en este tipo de cosas para entender, digamos, anomalías geológicas que no son bien entendidas. Y con herramientas de geodinámica ustedes pueden hacer geología muy bonita. ¿Sí? Juan Pablo, entiendo tu comentario. Yo no voy a ponerlo muy pesado con la matemática, pero yo no quiero que ustedes tengan miedo de eso, por eso les sugiero, pasa un poco por ese cálculo para sacarme la temperatura con profundidad, ¿sí? Utilizando presión y temperatura. O simplemente, con lo que sabes de presión con profundidad, que depende de presión, despega eso y ponme presión con Y y temperatura, densidad con Y. Solucionan esas ecuaciones diferenciales, que de hecho son ecuaciones sencillas, pero hay que manipularlas un poco. ¿Sí? No es algo que voy a poner en un examen. Y sí es difícil, pero toca tener cuidado que uno a veces se espanta viendo las ecuaciones y uno se mete a trabajarlos y realmente uno dice, pero eso sí es posible. Entonces, por eso me gusta poner las tareas donde tienen que hacer eso, porque luego aprenden que sí se puede. O sea, realmente yo cuando empecé mi doctorado tenía miedo porque tenía que básicamente derivar una ecuación por flexura con erosión térmica de la corteza, que yo, ¿qué voy a hacer con eso? Pero uno empieza a hacer el modelo conceptual, mira la ecuación, es que cambia cuando tengo mi versión comparado con la versión de la ecuación original, ¿qué cambio ahí? Entonces uno lo piensa un poco, bueno, ahora tengo un espesor que depende de W. ¿Cómo pongo eso en la ecuación? Y entonces uno va manipulando esas ecuaciones y eventualmente salen. A veces uno arranca mucho cabello antes de que salgan, pero sí salen. Y ustedes totalmente tienen la capacidad de hacer eso. ¿Listo? Entonces no tengan miedo de esa parte. Lo conceptual, en mi opinión, es la parte más difícil de coger. Después la matemática puede fluir si ustedes practican un poco sus técnicas matemáticas que ya tienen. ¿Sí? Nos vemos el martes. Voy a intentar tenerles notas rápidas para el parcial que seguramente todavía les preocupa.
voy a hacer lo mismo con este que hice con el otro. Si hay un concepto que le tropezó a todos o si faltaba tiempo, vamos a ver cómo lo vamos a arreglar, ¿sí? Yo sé que muchos perdieron el primer parcial, de hecho más como la mitad. Eso no lo voy a dejar pasar por alto, o sea, vamos a hacer algo con eso y yo creo que lo mejor es hacer un quiz para recuperar, ¿listo? Entonces el plan no es ponerlos nerviosos, el plan es que aprendan, en fin, lo que les falta ahora, que al fin del curso ya tengan los conceptos, ¿listo? Ok, nos vemos el martes, disfruten sus fines de semana y para algunos nos vemos en 10 minuticos. Ok. Y mientras tanto, Gracias. hasta luego. Gracias. Bueno, chao. No sé cómo poner eso.